De inmediato damos comienzo a otra edición más de su programa Con Todo el Derecho, aquí en el 630 de Noti1, y hoy en sustitución del licenciado Ferdinand Mercado, con nosotros el buen amigo Juan Dalmau. Saludos, muy buenos días a todos, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, sustituyendo al amigo Ferdinand Mercado, que se encuentra en asuntos personales, y pues siempre es un honor estar con la gente buena de Noti1 630, con quienes he compartido tanto tiempo, tanto en el panel de los sábados como en una serie de programas y entrevistas. Y pues para continuar con lo que es el formato de este programa, estaremos comentando las noticias del día y unos aspectos importantes de lo que es el quehacer diario, particularmente los principales titulares en los periódicos del país, para analizarlos con ustedes y en la segunda media hora pues tener la oportunidad de escuchar sus comentarios y sus propuestas o preguntas con respecto a lo que se analice en este programa. Yo creo que es mandatorio, es obligatorio comenzar hablando sobre el tema de lo que es una intervención a nivel federal de manera directa con respecto a lo que es la crisis económica en Puerto Rico. Yo escuché en el día de ayer, como todos ustedes, y hoy sale publicado en los periódicos, como la Casa Blanca, por medio del grupo interagencial, ha nombrado un grupo de personas que van a estar interviniendo directamente para supervisar lo que son los aspectos y los asuntos relacionados al tema del desarrollo económico en Puerto Rico. Para citar de uno de los periódicos, se plantea que es un esfuerzo del gobierno federal para ayudar a Puerto Rico y que estarán físicamente en la oficina del gobernador trabajando para asegurarnos como gobierno federal que hacemos todo lo que se pueda por apoyar y desarrollar la competitividad de Puerto Rico. Bueno, eso en arroz y habichuela significa que este gobierno ha fracasado en términos de atender las dificultades económicas que enfrenta el país, que ha fracasado con respecto a las responsabilidades políticas y administrativas, con respecto a la crisis económica que ya está en su 6º año de recesión, y que ha fracasado con respecto a atender la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico. Así que aunque no le quieren llamar que están en sindicatura, y yo como independentista, yo creo que Puerto Rico como colonia está en sindicatura desde el 1898, cuando entraron a cañonazos los americanos a Puerto Rico, porque todas las determinaciones fundamentales que se toman con respecto a Puerto Rico las toma el gobierno de otro país. En ese sentido, esto lo que subraya o lo que denota es la más reciente humillación colonial, que es que no confían ni siquiera en que en Puerto Rico, particularmente este gobierno de Alejandro García Padilla y del Partido Popular, tenga la capacidad para atender los grandes retos económicos que enfrenta Puerto Rico, y que las medidas que han tomado no han sido suficientes. Estos anuncios no se dan en el vacío. Recientemente, publicaciones prestigiosas como el Economist, que es una publicación de gran influencia con respecto a los temas económicos a nivel mundial, como lo son medios de comunicación en los Estados Unidos, medios de comunicación a nivel de Europa, han estado señalando reiteradamente que Puerto Rico está en crisis, con titulares tales como Puerto Pobre o que Puerto Rico es la Grecia del Caribe, y han estado planteando que las medidas que se están tomando son medidas que están reproduciendo o repitiendo fórmulas utilizadas en el pasado, que no han sido efectivas ni han sido suficientes para atender la crisis económica del país. Yo creo, en primer lugar, que el problema de fondo que tiene Puerto Rico es el problema de un estatus colonial anclado a mediados del siglo pasado, cuyo modelo económico fracasó y que ha colapsado. Ese es el primer paso que uno tiene que reconocer, y que incluso varias publicaciones también han incluido como parte de su análisis. En arroz y habichuelas, Puerto Rico está cocinando con leña en tiempos en donde el mundo entero está cocinando con estufa eléctrica. Estamos en tiempos en donde a nivel internacional hay una apertura de mercados, donde los tratados multinacionales y lo que tiene que ver con los acuerdos para mejorar
el intercambio de conocimiento, de productividad, de manufactura, es la orden del día. Puerto Rico todavía es un mercado cautivo como régimen colonial, sumamente dependiente de los Estados Unidos, y cuyas medidas más importantes para atender los problemas económicos del país se toman en otro país. Este grupo que acaba de nombrar el gobierno de los Estados Unidos no es por el bienestar de Puerto Rico, que aquí nadie se llama engaño. Es porque aquí hay unos intereses económicos privados norteamericanos que les preocupa que su bolsillo se afecte. Pero esto es más que todo una movida para proteger esos intereses económicos y no proteger el interés del pueblo de Puerto Rico y su desarrollo económico con respecto a la crisis que estamos enfrentando. Así que eso es algo que yo he escuchado a la administración de García Padilla decir que celebran, que esto es algo que habían pedido desde el principio, que nos pusieran como un tutor federal, y lo celebraron ayer como una gran cosa, cuando lo que representa es una humillación y un señalamiento de la incapacidad del gobierno actual de atender efectivamente estos problemas. En el día de ayer, y en el contexto de lo que ocurrió con la designación de este grupo o de estos tutores pues, para manejar los temas económicos del país, pues yo hice una conferencia de prensa planteando que aquí hay maneras en cómo se pueden atender los problemas económicos del país sin tener que recurrir a este tipo de humillación y mucho menos de este tipo de imposición colonial, en donde sean otros los que tomen las determinaciones a base de sus intereses y no del pueblo de Puerto Rico. Y la conferencia de prensa que realicé ayer, la realicé junto al licenciado Manuel Rodríguez Orellana, secretario de Asuntos con Norteamérica del Partido Independentista, y del doctor y profesor en economía, Francisco Catalá, en donde planteamos que durante estos pasados 2 meses hemos tenido una serie de reuniones en Washington, en los Estados Unidos, reuniones con figuras tanto del Congreso norteamericano como representantes del Ejecutivo. Y aparte del tema de estatus, el cual tocaré más adelante, uno de los temas que más nos llamó la atención es que ya en los Estados Unidos están promoviendo como una medida para evitar la evasión contributiva de corporaciones norteamericanas ubicadas en el extranjero, la imposición de un 15% de contribuciones a corporaciones norteamericanas que estén ubicadas en jurisdicciones extranjeras. Eso incluye a Puerto Rico, porque según el Código de Rentas Internas Federal, Puerto Rico se trata como una jurisdicción extranjera. Eso significa que nosotros aquí en Puerto Rico podríamos imponer una contribución no confiscatoria, no penalizante, de hasta un 10%, que ha sido la propuesta del PIB, pero eso se puede revisar de acuerdo a lo que son las nuevas tendencias en los Estados Unidos y a nivel mundial, en donde podemos recaudar adicional a lo que se recauda actualmente, 3.600 millones de dólares. Hoy día, el año pasado, por ejemplo, corporaciones extranjeras, particularmente en su inmensa mayoría norteamericanas, ubicadas en Puerto Rico, sacaron del país en ganancias, 36.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto pagaron en promedio, en tasa efectiva contributiva? Pagaron apenas un 2%. Y digo en promedio, porque algunas de ellas son absolutamente exentas, pagan 0. Y entonces vemos que teniendo esa fuente de recaudo de corporaciones que se benefician económicamente de nuestro mercado, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Por otra parte, al contribuyente, a la clase media, a los asalariados, a los pensionados, a los retirados, el gobierno de Alejandro García Padilla le mete la mano en el bolsillo para tratar de cuadrar sus finanzas, para atender la crisis económica que tiene el gobierno. Se encarecen los servicios del gobierno de Puerto Rico y todo va siempre al bolsillo del que más paga y más necesita. Menos dinero para inyectar a la economía y, por otra parte, empresas extranjeras ubicadas en Puerto Rico que se benefician de nuestro mercado llevándose 36.000 millones de dólares, 36 billones de dólares en ganancias, pagando apenas un 2%
en promedio, en términos contributivos. Por eso cuando yo escuchaba a Aníbal Acevedo Vilá, a Luis Fortuño, a Alejandro García Padilla, por mencionar los casos más recientes, decir que ante la crisis económica todos tenemos que ajustarnos el cinturón, yo siempre decía, y lo dije durante la campaña electoral, que el problema de eso es que aquí tratan a unos sectores económicos como si no tuvieran cinturón. O sea, los que tienen que ajustarse el cinturón son los que trabajan, los que se fajan, los que cumplen con sus obligaciones contributivas, los que son de la clase media, los pensionados, que bastantes condiciones adversas en términos económicos enfrentan, y sin embargo, los sectores que están más enriquecidos, que obtienen ganancias, que se las llevan de Puerto Rico, que no las reinvierten aquí, que en muchos casos se llevan esas ganancias para jurisdicciones donde no tienen que pagar contribuciones como las Islas Caimán. Bueno, pues a esas no se les toca ni con un palo largo. Y yo creo que ese modelo hay que acabarlo. Ayer en la conferencia de prensa nosotros planteamos que el gobernador que hoy convoca una sesión extraordinaria tiene la obligación de incluir como parte de esa sesión extraordinaria y de la agenda la imposición de por lo menos un 10% de contribución a esas empresas extranjeras que permita un recaudo adicional de 3.600 millones de dólares para inyectar a la economía, para estimular la inversión, sí, la inversión puertorriqueña y la extranjera, porque aquí el beneficio contributivo es para las corporaciones de afuera, porque aquí las corporaciones locales, las corporaciones puertorriqueñas, lo que es el pequeño, mediano comerciante, a ese también lo están azotando en el lomo con más de un 30% de contribuciones, las cuales le aumentaron recientemente. Y entonces no hay una proporcionalidad de las obligaciones contributivas de los distintos sectores del país. Por lo tanto, nuestra propuesta es una propuesta sensata, una propuesta que ya no solo es que es una propuesta del Partido Independentista, que es una propuesta que han adoptado sindicatos, sectores cívicos, civiles, que han adoptado incluso opositores políticos de, por ejemplo, del PNP, el exgobernador Carlos Romero Barceló ha estado impulsando también ese tipo de propuestas. Y lo digo porque con el señor Romero Barceló yo tengo las diferencias abismales, pero en este sentido él ha tenido la visión de que en efecto ha llegado el momento de que se pague en justicia, y así otros sectores, pero va más allá. Ahora es en Washington, ahora es el Congreso americano lo que están diciendo: a esas corporaciones ubicadas en el extranjero hay que ponerlas a pagar, y si no pagan en su lugar donde están ubicadas en el extranjero, tienen que pagar a nivel federal en los Estados Unidos. Ha habido históricamente, amigas y amigos, dos argumentos para combatir esta propuesta del PIB. Uno, que si se impone esa contribución, las empresas se van. Eso es falso. Eso es una mentira y una manipulación de los que quieren defender esos sectores económicos. La realidad es que el pasado gobierno de Luis Fortuño impuso un 4% de contribuciones a corporaciones subsidiarias de corporaciones extranjeras, que permitió que se pudiera recaudar 1.800 millones de dólares y que eso evitó la quiebra del gobierno. Ninguna de esas empresas se fue del país. Dicho sea de paso, como un dato histórico para que tengan el análisis completo, Alejandro García Padilla le votó en contra a esa legislación, se opuso a que se le imponga un 4% como se le impuso a esas subsidiarias de empresas extranjeras, y tan pronto pisó Fortaleza, lo primero que hizo fue aprobar que ese 4% se estableciera de manera permanente, porque sabía que si no el gobierno quebraba. Ninguna de esas empresas se ha ido del país, porque tienen un mercado cautivo aquí, tienen un mercado beneficioso económicamente. Lo que pasa es que un 4% es muy limitado y no es suficiente para lo que son las necesidades que tiene el gobierno de Puerto Rico. Ese es el primer argumento que se ha usado y está probado falso. Segundo, esas empresas extranjeras reciben, las norteamericanas, un crédito contributivo si tienen que pagar contribuciones en el lugar donde están ubicadas. Eso significa que si en Puerto Rico le cobramos un 10% a esas corporaciones extranjeras, cuando entonces repatrien ganancias a los Estados Unidos, luego de pagar sus obligaciones con Puerto Rico, le van a dar un crédito contributivo, y ya eso está aprobado por el Departamento del Tesoro norteamericano.
Así que aquí la pregunta no es si esas empresas pagan o no, es dónde pagan. O sea, la pregunta es, ¿a nombre de quién es el cheque? Si es a nombre del Tesoro, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, o si es el Departamento de Hacienda. Y si tenemos la crisis que tenemos, necesitamos que ese dinero se quede en Puerto Rico. ¿Para qué? No solo para atender las obligaciones fiscales del gobierno, pero también para crear un fondo de incentivo industrial en donde logremos abaratar los costos de empresas que se quieran ubicar en Puerto Rico y abaratar los costos de empresas puertorriqueñas, que es después de todo las medidas que se están tomando a nivel internacional con respecto a la competitividad de la inversión económica de empresas que lo que están buscando es, por ejemplo, disminución en los costos energéticos, lo que tiene que ver con la expansión de infraestructura y su financiamiento, el adiestramiento de mano de obra, la calidad de vida, la seguridad en cuanto a lo que son los servicios de agua potable, lo que tiene que ver con servicios de salud adecuados. Así que lo que recibiría Puerto Rico con respecto a ese recaudo adicional nos permitiría ser más competitivos, más atractivos, como están haciendo otras jurisdicciones que cobran más contribuciones que lo que cobramos en Puerto Rico, y a esas jurisdicciones que se están yendo las empresas que estaban ubicadas en el país. Así que nuestra propuesta, la propuesta de imponer un 10% a esas corporaciones extranjeras, está aprobada, porque se aprobó el pasado cuatrenio y continúa en vigor, de un 4%, que creo que es muy por debajo de la necesidad que tiene Puerto Rico. Debería ser un 10% permanente, o revisarlo si hiciera falta que fuera aún mayor, como en el caso de los Estados Unidos, que hasta un 15% lo que se está evaluando. En segundo lugar, ser más competitivos con beneficios no contributivos con respecto a esas empresas, estar en Puerto Rico abaratando sus costos operacionales. Y en tercer lugar, que no se puede continuar con la idea de que el desarrollo económico de Puerto Rico depende de que aquí se reviva la vieja y desprestigiada fórmula de las 936. Mis reuniones, en las jornadas que yo estuve con el licenciado Rodríguez Orellana en Washington, el denominador común en todas esas reuniones, aparte del tema del estatus, era que los Estados Unidos no están dispuestos a darle a Puerto Rico un beneficio especial parecido al de las 936. Por eso lo eliminaron en la década del 90. Yo sé que aquí hay personas del Partido Popular que con motivaciones políticas dicen que eso fue que el gobernador del PNP, Pedro Rosselló, entregó las 936. Bueno, no las defendió, ciertamente, pero eso era una lectura, estaba escrito en la pared. El PIB lo estaba diciendo desde finales de los 80. En los Estados Unidos había corporaciones privadas que estaban cabildeando precisamente para la eliminación de las 936, porque estaban compitiendo con empresas que ubicadas en Puerto Rico tenían mayores ganancias y mayores beneficios, que era, de acuerdo a su visión, injusto con respecto a la competitividad dentro de los Estados Unidos. Así que esto se había planteado mucho antes de que se eliminaran. Se planteó en el proceso del 89 al 91, cuando se estudió el proyecto Johnston, que fue una apertura histórica con respecto a evaluar el caso de Puerto Rico y las distintas opciones de estatus, y uno de los temas era que la 936 tenía sus días contados. Así que si vamos a hacer un análisis serio de las condiciones económicas del país, uno tiene que desvestirse de los prejuicios y además de la mitología político-electoral de lo que se ha querido presentar al país. La realidad es que las 936 tenían sus días contados y que además esa no es una fórmula para el desarrollo económico. Como cuestión de hecho, en el 2005, el Brookings Institute, una institución prestigiosa que atiende temas económicos y análisis económicos, concluyó en un informe que en el caso de las 936 no produjo en Puerto Rico lo que debió producir, que era un estímulo para la inversión económica y la creación de más empleos, que al contrario, que eran empresas ubicadas en Puerto Rico que creaban pocos empleos y que era desproporcionado el nivel de ganancia que recibían esas empresas y las ganancias que se llevaban de Puerto Rico y no las reinvertían en Puerto Rico, con respecto a la creación de empleos con salarios mínimos, con puestos transitorios y con además políticas de no reconocer derechos para plan de salud, para vacaciones, para
muchos de los que deben ser beneficios para los trabajadores en Puerto Rico. Así que eso fue un desastre. Ese ha sido el cálculo, o esa ha sido la consecuencia de lo que es básicamente la política económica que se ha adoptado históricamente en Puerto Rico y que este gobierno de Alejandro García Padilla pretende reproducir. Por eso la más reciente humillación, que le han nombrado un tutor. Eso es como cuando uno va a un tribunal, cuando hay un incapaz, el tribunal le nombra a un tutor. Bueno, pues le han nombrado un tutor al incapaz del gobernador, porque no ha sido capaz de adoptar una política económica sensata, productiva, que nos permita un desarrollo económico sostenido y que rompa con los patrones del pasado de que a las empresas extranjeras no se les toque ni con el pétalo de una rosa. Entonces, la propuesta del PIB es una solución inmediata a corto plazo, pero eso no atiende necesariamente el problema de fondo. Y el problema de fondo, aparte de las medidas que se puedan adoptar para ir atendiendo unos problemas de naturaleza inmediata, el problema de fondo es el problema colonial de Puerto Rico, de que Puerto Rico tiene un régimen político en donde las decisiones más fundamentales las toma el Parlamento de otro país, que es el Congreso, las firma el presidente de otro país, que es el presidente de los Estados Unidos, y esas leyes las interpretan jueces de tribunales cuyos nombramientos nada decimos los puertorriqueños con respecto a ellos, y lo que tenemos es un comisionado residente en una posición simbólica que no tiene valor político alguno ni influencia alguna. Así que aquí la agenda principal tiene que ser presionar y crear las condiciones para atender el problema colonial de Puerto Rico. Afortunadamente, amigas y amigos, nosotros en el Partido Independentista, durante el pasado cuatrienio, impulsamos exitosamente el que se llevara a cabo una votación en donde por primera vez en 115 años de colonialismo norteamericano, el pueblo de Puerto Rico, de forma inequívoca, de forma inexpugnable, votó 54% en contra del régimen colonial, del régimen territorial. Eso significa que por primera vez lo que algunos congresistas llamaban en ocasiones que esto era un régimen por consentimiento, cosa que el colonialismo, al igual que la esclavitud, no se puede consentir desde mi perspectiva. Pero aquellos que lo decían, le sacamos la alfombra debajo de los pies, porque ya entonces lo que llamaban consentimiento se ha transformado en tiranía. Los gobernados no quieren ser gobernados en el territorio ni en la colonia. Y eso genera unas nuevas reglas, genera un nuevo escenario del cual les quiero hablar y comentar y analizar luego de que pasemos a la pausa. Bueno, saludos nuevamente. Sustitución, si eso es algo que uno es capaz de hacer, ¿verdad? El licenciado Ferdinand Mercado tiene siempre sus análisis muy certeros y hoy estoy como un bateador designado. Pero les he querido plantear en la primera parte del programa lo que ha sido la noticia más reciente del nombramiento de un equipo de Casa Blanca que van a estar monitoreando los asuntos y los aspectos relacionados al tema económico de la administración de Alejandro García Padilla. Y eso, como les dije anteriormente, eso me recuerda el proceso judicial en donde una vez hay una declaración de incapacidad, procede el nombramiento de tutor, y esto fue lo que pasó ante la incapacidad del gobernador Alejandro García Padilla de atender efectivamente los retos y la crisis económica que enfrenta Puerto Rico. Bueno, pues los que mandan, y en las colonias, el que manda en este caso el gobierno americano, bueno, pues le han nombrado un tutor para que tome las determinaciones finales con respecto a los pasos que se van a dar para atender el problema económico en Puerto Rico. El anuncio no es que van a traer más fondos, ni que van a hacer algún tipo de política de lo que llaman los norteamericanos un bailout. O sea, no es una tabla de salvación. Vienen como tutores a administrar lo que Alejandro García Padilla y su gobierno ha sido incapaz de administrar. Y de ahí, de nuevo, declaración de incapacidad, nombramiento de tutor. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Pero de fondo, les planteaba antes de ir a la pausa, que de fondo el problema es el problema colonial de Puerto Rico, que afortunadamente en un paso histórico en las pasadas elecciones ya hace un año, este pueblo con dignidad, con honor, un 54%
de los electores registrados para votar en la elección general, que ha sido el plebiscito de mayor participación en la historia de Puerto Rico, repudió el régimen colonial, y aquellos que planteaban que esto era un régimen consensuado, un régimen que había sido consentido por los gobernados, bueno, pues se ha transformado en tiranía, porque los gobernados no quieren continuar siendo gobernados en este régimen. Eso ha cambiado todas las condiciones en términos de la política de los Estados Unidos con respecto al estatus a nivel internacional, y de hecho de eso esos fueron los esfuerzos que recientemente tanto el licenciado Manuel Rodríguez Orellana como este servidor estuvimos en los Estados Unidos reuniéndonos con líderes políticos del Ejecutivo y del Congreso. Yo sé que en ese plebiscito había una segunda pregunta, que si preferían entonces de no querer el territorio, que si la estadidad, que si él era soberano, que si la independencia. Esa segunda pregunta es una segunda pregunta en suspenso. En primer lugar, porque las definiciones no estaban escritas, no había un cuadro claro. En segundo lugar, porque no fue un resultado concluyente. Si usted le pregunta a un estadista, y yo entiendo que tiene que ser la posición de un estadista, dirán que sacaron 61%, como cuando en el 98 la quinta columna resultó ganadora, y el argumento de los estadistas en aquel entonces que como la quinta columna representaba nada, ellos habían ganado el plebiscito. Pero esos son argumentos políticos para lo interno de sus partidos y de su militancia. La realidad política, y esa la entienden muy bien los norteamericanos, es que con la participación que hubo en este último plebiscito, como ocurrió en el 98, la realidad es que la estadidad obtuvo un 45%, aunque insistan en un 61%. El comisionado Pierluisi ha presentado un proyecto de estadidad en los Estados Unidos que yo puedo adelantarles por las reuniones que sostuve allá, que no va a ver la luz del sol. ¿Y por qué no va a ver la luz del sol? Bueno, porque ellos no hacen abstracción de la realidad política de que en Puerto Rico fue una minoría la que votó a favor de la estadidad. Así que lo que tenemos que hacer los puertorriqueños es, con el resultado de la primera pregunta, que esa es indubitable, que esa es inexpugnable, que esa es clara, que ¿quiere usted continuar con el actual estatus territorial, sí o no? 54% dijo no. Esa pregunta es clara, ahí no hay espacio para interpretaciones. A base de esa realidad, dar los pasos necesarios para confrontar al gobierno de los Estados Unidos, crearles una crisis, que tengan que responder a un reclamo descolonizador en Puerto Rico. La propuesta que ha hecho el PIB es una propuesta que es una propuesta novel, es una propuesta distinta a lo que se ha planteado en el pasado, y que es una propuesta que busca que no haya ni vencedores ni vencidos, sino que sea una asamblea de estatus como un intermediario indispensable entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y quiero compartirles a ustedes los detalles de esta propuesta para que puedan comprender la plenitud. Esto no se trata de una asamblea constitucional de estatus, no se trata de una asamblea constituyente, se trata de una asamblea de estatus en donde los puertorriqueños van a elegir por medio del voto los representantes y delegados según las ideologías políticas que representan. Los estadistas escogerán delegados estadistas, los independentistas escogeremos delegados independentistas, y los que sean estadolibristas pues escogerán delegados que sean representantes o de la libre asociación, o de un ELA soberano, o de una nacionalidad separada en asociación, como quieran llamarle, pero lo importante es que sea una fórmula no colonial y no territorial, porque eso se repudió en el plebiscito. Una vez se elijan esos delegados, independientemente de los porcientos que se obtengan con respecto a la representación de cada tendencia política, pues entonces esa asamblea se va a reunir y se va a dividir en 3 comisiones. Una comisión va a ser la de los independentistas, una la de los estadistas, y una las que creen en un ELA no colonial ni territorial, o una libre asociación, o el nombre que le quieran llamar. Cada una de esas delegaciones en sus comisiones van a definir el alcance de las opciones que representan. Bueno, pues los estadistas podrán definir si la estadidad en la que ellos creen es con español, sin español, con supermayoría, sin supermayoría, sin contribuciones federales por un periodo de tiempo definido, si va a ser con un periodo de un territorio incorporado y posteriormente la incorporación plena. Lo que los estadistas crean debe ser su propuesta de estadidad. Los que creen en un ELA en asociación o libre asociación
definirán las condiciones de esa asociación y tendrán que escribir en blanco y negro si es cierto eso de que pueden tener ciudadanía americana permanente, con tratados internacionales, con paridad económica y decidiendo qué leyes federales les aplican. Bueno, pues eso es como la película de Narnia. Pues el que quiera vivir en la fantasía, pues allá ellos definirán lo que quieran definir. Los independentistas, como la independencia según el derecho internacional es un derecho absoluto, lo que se llama un derecho inalienable, bueno, pues definiremos la transición a la independencia, si es con libre tránsito, si va a ser reconociendo una doble ciudadanía y la ciudadanía de Puerto Rico con respecto a entrada a Estados Unidos, el periodo de transición económica, etcétera, etcétera. Una vez definida por cada una de esas comisiones, sin la intervención de otros elementos, las opciones de estatus, entonces se crea una comisión de negociación que acudiría ante el gobierno de los Estados Unidos a decirle: ustedes saben que nosotros diferimos en cuanto al futuro de Puerto Rico con respecto al estatus, y aquí están los independentistas, los estadistas y los que creen en una forma de asociación soberana. Ahora, les venimos a decir aquí, con una sola voz y con el mandato de un pueblo que votó para exigirnos, venir a exigirles a ustedes una respuesta, que ustedes nos digan dentro de esas definiciones qué es aceptable, cuáles son las condiciones, responsabilidades y consecuencias con respecto a cada una de esas opciones. Y entonces le viramos la mesa a los americanos, porque el problema ha sido que los americanos en 115 años se han estado lavando las manos diciendo: si ustedes no se ponen de acuerdo, nosotros no tenemos que hacer nada con respecto a Puerto Rico. Pues poder ir con el endoso del voto electoralmente manifestado por los puertorriqueños, las distintas tendencias políticas en un consenso nacional puertorriqueño, y decirle a los americanos: podemos diferir en el futuro de Puerto Rico, pero estamos de acuerdo y venimos con una sola voz a exigirles a ustedes que ustedes tienen que responder y decir cuáles son las condiciones de la estadidad y si es viable, cuáles son las condiciones de la asociación y si es viable, y cuáles son las condiciones de la transición a la independencia y cuán viable es. Y entonces los obligamos a que hablen los que se han negado a hablar. Ese es el instrumento que ha propuesto el PIB, en donde, como señalo, no hay vencedores ni vencidos, porque van a estar todas las tendencias en igualdad de condiciones, con la oportunidad de definir cuál es su opción preferida y confrontar en conjunto a los Estados Unidos. Es por primera vez crear un consenso con respecto al estatus, reconociendo nuestras diferencias, pero reconociendo además que hay que exigirle responsabilidad a quienes fueron los que llegaron a cañonazos invadiendo a Puerto Rico y que nos han mantenido como colonia y territorio para su beneficio político y económico y militar. Y yo creo que esto es una propuesta novel que puede crear grandes consensos, en donde yo he participado de reuniones con distintos sectores de los otros partidos políticos y tendencias, y les puedo decir lo siguiente: yo sé que dentro del Partido Popular hay personas que prefieren que pase nada. Ellos creen que el colonialismo es un derecho a perpetuidad. Bueno, hay personas que piensan así. Algunos viven en Ponce. Ustedes saben quiénes son. Bueno, pero esa gente, aunque no quiera tocar el tema del estatus, quiere ganar elecciones y quiere tener control del presupuesto colonial en Puerto Rico. Y a eso les hemos dicho que aquí el Partido Popular tiene una promesa en su programa de gobierno de atender el tema del estatus, y que en el pasado plebiscito el ELA soberano sacó 450,000 votos, que eso es un sector del Partido Popular que, si no se hace nada con respecto al estatus que sea efectivo, se va a desmoralizar, se va a desmovilizar, y tiene el efecto de que pueden perder las próximas elecciones, aparte de las cosas que han estado ocurriendo con respecto a las decisiones administrativas. Pero que les recuerdo que Alejandro ganó por 11,000 votos, nada más, y ganó por 11,000 votos contra Luis Fortuño, que los medios de comunicación y la opinión pública lo presentaban como el peor mal de la civilización occidental desde los tiempos de la plaga. O sea que en condiciones adversas contra el candidato del PNP, Alejandro apenas gana por 11,000 votos, por poco hay un recuento general. Así que no les conviene a ese sector conservador ignorar que el tema del estatus se tiene que atender. En segundo lugar, a los sectores más liberales del Partido Popular les hemos dicho que ellos tienen ahora una obligación ante el país y ante su electorado, que si no actúan ahora que tienen el control del Ejecutivo, del Legislativo,
entonces van a lucir ante el país como unos soberanistas de cartón, de mentira, de aguaje. Y por lo tanto tienen que actuar, ponerse las faldas y los pantalones largos para hacer algo con respecto al estatus en un momento de urgencia para el país. Y en el caso del PNP, yo sé que en el PNP ha habido objeción en años recientes con el tema de una asamblea constituyente. Le han llamado cuartos oscuros, le han llamado que esto es para traer la república por la cocina, pero la propuesta del PIB no es una constituyente, porque esa asamblea de estatus que proponemos nosotros es una asamblea de estatus que no va a tomar la decisión final. Una vez el Congreso tenga que responder a las propuestas que hagan los distintos sectores políticos del país, volvemos a Puerto Rico para que se lleve a cabo un plebiscito a base de lo que el Congreso haya respondido sobre la viabilidad o no viabilidad o las condiciones, responsabilidades y consecuencias de cada una de esas opciones, y el país votará directamente con respecto a qué es lo que quiere en cuanto a su futuro. Así que esto es totalmente contrario a lo que el PNP se ha opuesto. Pero les recuerdo a los amigos estadistas, les recuerdo que también en el 1967 en Puerto Rico se hizo un plebiscito. El Partido Estadista Republicano, en aquel momento bajo el mando de Miguel Ángel García Méndez, decidió ir al boicot electoral y se creó un grupo que se llamaba Estadistas Unidos y que lo dirigió don Luis A. Ferré, y eso produjo que al año siguiente se fundara el PNP, desapareciera el Partido Estadista Republicano y entonces fueran y ganaran la gobernación. O sea, lo que les quiero decir es que dejar la estadidad sin representación, aprobándose un proyecto como el que propone el PIB, le crea un problema institucional interno al PNP con respecto a lo que ha sido su historia. Así que esta opción que ha propuesto el PIB es una sensata, no es amenazante para los distintos sectores, nos da la oportunidad de emplazar al gobierno de los Estados Unidos, obligándolos a tener que dar una respuesta, y esto iría de la mano con una gran campaña mediática en los Estados Unidos, en donde los tres sectores ideológicos, estadistas, independentistas, los que creen en la libre asociación, vayamos en conjunto a reunirnos con las mesas editoriales de los periódicos más influyentes, a reunirnos con las mesas editoriales de los programas de análisis de televisión más influyentes, para denunciar que aquí estamos reconociendo nuestras diferencias, pero con un propósito común, que es hora que el Congreso asuma su responsabilidad política, histórica, jurídica con respecto a Puerto Rico. Esto es crearles la crisis que no les hemos podido crear porque han estado ellos jugando a la división entre nosotros. Así que esto es una propuesta de consenso y es una propuesta sensata, es una propuesta que permite echar hacia adelante el proceso, y que de las reuniones que yo participé en Washington les ha parecido que es un instrumento de nuevo, como una asamblea que sirva de intermediario indispensable entre el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos, que está pidiendo la luz por señas, ya sea por los costos de la colonia, que ya para algunos es inaceptable, ya sea por lo que fue el repudio al territorio, que dicho sea de paso, como les dije anteriormente, para ellos la colonia no puede ser parte del proceso, porque el problema no puede ser la solución y el problema es la colonia, el territorio. Y en segundo lugar, que esa idea de un ELA mejorado, como lo han definido algunos, eso no es constitucionalmente viable, así que el Partido Popular tendrá que definir dentro de esa comisión, en esa asamblea, una propuesta viable. Y si no, serán los propios americanos los que les tendrán que decir que no es viable, y los puertorriqueños tomarán su determinación con respecto a esa respuesta, con conocimiento de causa. Y ya entonces terminamos con los plebiscitos de las listas de deseos, en donde cada cual ponía lo que le convenía electoralmente en Puerto Rico, pero que no era viable en los Estados Unidos, y terminábamos en nada. Así que esta propuesta que ha hecho el PIB es una propuesta que debe tener el apoyo de los diversos sectores, y he escuchado a líderes populares apoyar en principio esta idea. Escuché al expresidente del Senado, por ejemplo, Tomás Rivera Chats, decir que es una propuesta seria y hay que evaluarla seriamente. Escuché al exgobernador Pedro Rosselló decir que puede ser un instrumento y que hay que evaluarlo. O sea, aquellos que antes tenían una objeción con el tema de una constituyente, como saben que esto no lo es, esto no es cuartos oscuros. Aquí el país vota por delegados y después votan un plebiscito de acuerdo a la respuesta del Congreso. Pues entonces aquí hay un instrumento en la mano que es viable y que puede lograr grandes avances con respecto a la descolonización en Puerto Rico. Yo creo que
Esto se va a estar discutiendo en estos meses. Yo tengo que decir que es un paso de avance positivo que se haya aprobado la resolución concurrente número 41 de la Cámara, que dispone para la creación de un comité conjunto de Senado y Cámara para evaluar el tema del estatus, y confío que próximamente ellos realicen vistas públicas. Yo escuché a algunos amigos del Partido Nuevo Progresista quejarse y oponerse a esa propuesta. Yo creo que todo instrumento que esté dirigido a que el tema del estatus esté sobre el tapete, que obliga a los populares a tener que atender este tema, a tener que comenzar a definirse, y que podamos utilizarlo como un instrumento de presión en Washington, para que también el Congreso de los Estados Unidos y el Ejecutivo tengan que actuar, son instrumentos apropiados y hay que aprovecharlos. Anteriormente, antes de que se aprobara este proyecto, teníamos noticias de que la Cámara iba a realizar vistas públicas sobre el tema de estatus, más el Senado estaba en una actitud de brazos cruzados. Bueno, pues esta comisión conjunta crea las condiciones para que sea el Senado y la Cámara los que tengan en conjunto que evaluar esto, y obviamente la participación amplia de múltiples sectores ideológicos, partidistas y no partidistas, que puedan participar y abonar. La propuesta del PIB no está escrita en piedra, y por lo tanto estamos dispuestos a dialogar y ver de qué forma, si hay espacio, se pueda mejorar. Pero de lo que no hay duda es que se trata de una propuesta novel, distinta, no es una asamblea para tomar determinaciones finales, es un instrumento para presionar a los Estados Unidos a responder, y luego será el pueblo con el voto directo el que tomará la decisión final, que ha sido una posición también que han apoyado tanto en el PNP como en el Partido Popular. Y hemos buscado en nuestra propuesta agrupar los dos momentos más importantes con respecto al estatus que se han logrado en este país. Número uno, en el 1989 al 91, donde los tres presidentes de los partidos políticos acudieron a Washington y fueron a exigir que se evaluara el caso de Puerto Rico. Eso produjo legislación del proyecto Johnston, produjo informes del Congressional Budget Office, del GAO, de organismos congresionales que fueron evaluando las consecuencias económicas y las consecuencias políticas de cada una de las opciones. La primera vez que el independentismo tuvo una ventana para poder presentar su proyecto, que dicho sea de paso en términos económicos, surgió como el que era más viable. Pero además une lo que fue la propuesta del PIB en el 2005, que se aprobó en Cámara y Senado por unanimidad entre populares, PNP e independentistas, y luego fue vetada por Aníbal Acevedo Vilá por razones que en este momento no vienen al caso, que era una exigencia para que el Congreso respondiera. Así que hemos unido ambas propuestas para poder impulsar un proyecto de descolonización que represente un consenso multipartidista, multiideológico, que dé los pasos necesarios para que hable el que se ha negado a hablar, que son los americanos, que no se vuelvan a lavar las manos diciendo ustedes no se ponen de acuerdo, ir con una sola voz y decirle nosotros diferimos en el futuro de Puerto Rico, pero estamos de acuerdo que llegó la hora de que ustedes tienen que hablar y atender el tema de Puerto Rico. Y esa es la propuesta que ha hecho el Partido Independentista Puertorriqueño. Amigas y amigos, no tuve tiempo para llamadas porque tenía el plato lleno de temas, pero ciertamente les agradezco su sintonía, agradezco al compañero Ferdinand Mercado y a Noti1 la oportunidad de compartir con ustedes, y bueno, pues estaré de vuelta a la menor provocación. Así que muchas gracias y que pasen buen día. Entérate. Primero.